La mañana del 14 de marzo de 1973 amaneció en Hermosillo, Sonora, con un calor seco que anunciaba la llegada temprana del verano. Las calles del barrio San Benito se llenaban poco a poco con el bullicio cotidiano. Vendedores ambulantes pregonando sus productos, niños jugando en las banquetas polvorientas y mujeres barriendo sus entradas mientras comentaban las noticias del día. En la casa número 47 de la calle Morelos, Laura Rivas preparaba el desayuno para su familia. El aroma de los frijoles refritos y las tortillas recién hechas llenaba la pequeña cocina, mientras su esposo, Roberto, se alistaba para ir a trabajar al taller mecánico, donde llevaba casi una década reparando motores. Sus 3 hijos mayores ya se habían ido a la escuela, pero el más pequeño, Mateo, de apenas 5 años, todavía jugaba en el patio trasero con sus carritos de plástico, dibujando caminos imaginarios en la tierra con un palito. Laura asomó la cabeza por la ventana de la cocina y sonrió al ver a su hijo menor concentrado en su juego. Mateo era un niño tranquilo, de ojos grandes y cabello negro siempre despeinado, que prefería la compañía de sus juguetes a la algarabía de los otros niños del vecindario. A diferencia de sus hermanos, que eran bulliciosos y aventureros, Mateo parecía vivir en su propio mundo, uno lleno de historias que solo él entendía. Esa mañana vestía una camiseta azul desteñida con la imagen de un avión y unos pantalones cortos color café. Sus guaraches gastados dejaban ver sus pies sucios de tierra, y en su bolsillo trasero asomaba un pañuelo rojo que su abuela le había regalado semanas atrás. Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte al canal y comentar desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estos casos que nos tocan el corazón. Roberto salió de la casa cerca de las 7:30, despidiéndose de Laura con un beso rápido en la mejilla. «Cuídate, mi amor. Regreso como a las 5», dijo, mientras ajustaba su gorra y caminaba hacia su camioneta Ford azul, estacionada en la calle. Laura le hizo un gesto con la mano y volvió a la cocina para terminar de lavar los platos del desayuno. Desde la ventana podía ver el patio donde Mateo seguía jugando, ahora haciendo sonidos de motor con la boca mientras empujaba sus carritos por una rampa improvisada con una tabla vieja. El reloj de la pared marcaba las 8:10. Todo parecía normal, rutinario, predecible. Nadie podía imaginar que esa sería la última vez que Laura vería a su hijo pequeño durante más de 5 décadas. Alrededor de las 8:15, Laura terminó de lavar los platos y decidió preparar agua de Jamaica para la comida. Necesitaba ir a la tienda de abarrotes de Doña Remedios, que quedaba a 3 cuadras de distancia, para comprar azúcar y limones. Se asomó nuevamente al patio y llamó a Mateo. «Mijo, me voy un momento a la tienda. Quédate jugando aquí y no salgas del patio, ¿me oyes?» El niño levantó la vista y asintió con la cabeza sin decir nada, volviendo inmediatamente su atención a los carritos. Laura se sintió tranquila. El patio estaba cercado con una barda de ladrillo de poco más de 1 metro de altura, y la puerta de metal que daba a la calle estaba cerrada con un candado oxidado que solo se abría desde adentro. Además, la vecina de al lado, la señora Conchita, siempre estaba en casa y solía escuchar todo lo que pasaba en el vecindario. Laura tomó su bolsa de manta y salió por la puerta principal, asegurándose de cerrarla con llave. El sol ya pegaba fuerte en la calle, y las chicharras comenzaban su canto incesante desde los árboles. Caminó por la banqueta saludando a los vecinos que encontraba en el camino. Don Pancho, el carnicero, le hizo un gesto desde su puesto improvisado en la esquina. La señora Lupita, que vendía dulces típicos en una canasta, le ofreció algunas cocadas, pero Laura declinó con una sonrisa, diciéndole que llevaba prisa. El barrio San Benito era de esos lugares donde todos se conocían.
donde las puertas quedaban entreabiertas y los niños jugaban en las calles sin que nadie se preocupara demasiado. La delincuencia existía, por supuesto, pero los robos eran esporádicos y casi nunca pasaba nada grave, o al menos eso creían todos. En la tienda de Doña Remedios, Laura compró lo que necesitaba y se quedó conversando unos minutos con la dueña, quien le contó sobre un nuevo remedio para el dolor de espalda que había aprendido de su comadre de Guaymas. Eran las 8:30 pasadas, cuando Laura finalmente emprendió el regreso a casa. El calor se había intensificado y sentía las gotas de sudor correr por su frente. Apuró el paso, ansiosa por volver a la sombra fresca de su cocina y preparar el agua de Jamaica antes de que el día se pusiera más pesado. Al llegar a su calle, notó que todo estaba igual que siempre. Los mismos perros callejeros echados bajo los árboles, las mismas mujeres platicando en las esquinas, el mismo ruido del camión de la basura a lo lejos. Nada parecía fuera de lugar. Abrió la puerta de su casa y entró directamente a la cocina, dejando la bolsa sobre la mesa. «Mateo, ya regresé, mijo», gritó mientras comenzaba a sacar los limones y el azúcar. No hubo respuesta. Pensó que tal vez el niño no la había escuchado o estaba muy concentrado en su juego. Se asomó por la ventana hacia el patio y su corazón dio un vuelco. Los carritos de Mateo estaban ahí, desperdigados sobre la tierra junto a la tabla que había usado como rampa, pero el niño no estaba por ningún lado. «Mateo», llamó nuevamente, esta vez con un tono más urgente. Salió rápidamente al patio y comenzó a buscarlo detrás de las pocas plantas que tenían, junto a los tambos viejos que Roberto usaba para guardar herramientas, incluso dentro de la pequeña bodega donde guardaban escobas y cubetas. Nada. Mateo no estaba en el patio. El pánico comenzó a apoderarse de Laura. Corrió hacia la puerta de metal que daba a la calle y la encontró abierta. El candado seguía puesto, pero la puerta estaba entreabierta, como si alguien la hubiera empujado desde afuera sin preocuparse por cerrarla del todo. Laura sintió que las piernas le temblaban. Salió a la calle gritando el nombre de su hijo, mirando hacia ambos lados de la banqueta. Algunos vecinos se asomaron por sus puertas, extrañados por los gritos desesperados. «¿Qué pasa, Laura?», preguntó la señora Conchita desde su ventana. «¡Es Mateo! ¡No lo encuentro! Estaba en el patio hace media hora y ahora no está». La voz de Laura se quebraba con cada palabra. La señora Conchita salió inmediatamente de su casa y otras mujeres del vecindario comenzaron a acercarse. «¿Ya revisaste bien toda la casa?», preguntó doña Remedios, quien había corrido desde su tienda al escuchar el alboroto. Sí, no está. Alguien se lo llevó. La puerta del patio estaba abierta». Laura ya lloraba sin control. Las vecinas comenzaron a organizarse rápidamente. Algunas se quedaron con Laura tratando de calmarla, mientras otras salieron a buscar por las calles cercanas, preguntando a todos si habían visto a un niño de 5 años con camiseta azul y guaraches. Los minutos pasaban como horas. Don Pancho cerró su puesto de carne y se unió a la búsqueda, junto con otros hombres del barrio que habían salido de sus trabajos al enterarse de lo ocurrido. A las 9:30 de la mañana, alguien fue a buscar a Roberto al taller para avisarle que su hijo había desaparecido. Roberto llegó a su casa con el rostro desencajado, aún con las manos manchadas de grasa del trabajo. Encontró a Laura sentada en la sala, rodeada de vecinas que intentaban consolarla mientras ella sostenía uno de los carritos de Mateo contra su pecho. «¿Qué pasó, Laura? ¿Cómo que Mateo no está?». Su voz sonaba incrédula, como si todavía no pudiera procesar lo que le habían dicho. Laura levantó la vista, con los ojos hinchados de tanto llorar. «Fui a la tienda, Roberto. Solo fueron 20 minutos. Lo dejé en el patio jugando. Cuando regresé ya no estaba. La puerta del patio estaba abierta. Alguien se metió y se lo llevó». Roberto sintió que el mundo se le caía encima.
Salió corriendo a la calle, gritando el nombre de su hijo con desesperación, revisando cada rincón, cada casa, cada lote baldío cercano. Pero Mateo parecía haberse desvanecido en el aire. A las 11 de la mañana, la familia Rivas acudió a la comandancia de policía de Hermosillo para reportar formalmente la desaparición. El comandante Héctor Salazar, un hombre de mediana edad con bigote espeso y uniforme impecable, los recibió en su oficina. Tomó nota de todos los detalles: la hora en que Laura había salido, el tiempo que estuvo fuera, la descripción física de Mateo, la ropa que llevaba puesta y el detalle inquietante de la puerta del patio abierta. ¿Alguien en el vecindario vio algo? ¿Algún vehículo extraño? ¿Alguna persona desconocida?, preguntó el comandante mientras escribía en un cuaderno gastado. Roberto negó con la cabeza. Hemos preguntado a todos. Nadie vio nada. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. El comandante Salazar suspiró. No era la primera vez que atendía un caso de desaparición de menores, pero cada uno le revolvía el estómago de la misma manera. Los agentes comenzaron las investigaciones de inmediato. Se organizaron patrullas para recorrer el barrio San Benito y las colonias aledañas. Se entrevistó a todos los vecinos buscando algún testigo que pudiera aportar información. La señora Conchita mencionó que alrededor de las 8:20 había escuchado el ruido de un motor, como de una camioneta o un carro viejo, pero no le había prestado atención, porque era común que pasaran vehículos por la calle. Don Pancho recordó haber visto una camioneta Chevrolet verde estacionada al final de la cuadra esa mañana, pero no pudo dar más detalles porque estaba ocupado atendiendo a un cliente. Otro vecino, el joven Ramiro, que trabajaba de albañil, dijo haber visto a un hombre de sombrero caminando por la calle alrededor de las 8, pero tampoco pudo describirlo bien porque iba con prisa y apenas lo vio de reojo. La noticia de la desaparición de Mateo Rivas se esparció rápidamente por Hermosillo. Los periódicos locales publicaron artículos en sus primeras planas, acompañados de una fotografía del niño que Roberto había entregado a las autoridades. En la imagen, Mateo aparecía sonriente, con su cabello despeinado y sus grandes ojos mirando directamente a la cámara. El titular del periódico, El Imparcial, decía: «Desaparece niño de 5 años en el barrio San Benito. Familia pide apoyo a la ciudadanía». Las estaciones de radio también difundieron la información y pronto toda la ciudad estaba al tanto del caso. Vecinos de otras colonias se ofrecieron como voluntarios para ayudar en la búsqueda. Se organizaron grupos que recorrieron parques, baldíos, el Cerro de la Campana e incluso el canal del río Sonora, temiendo encontrar lo peor. Pero no había rastro alguno de Mateo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Laura dejó de comer apropiadamente y pasaba las noches en vela, esperando escuchar la voz de su hijo llamándola desde el patio. Roberto trabajaba durante el día, pero apenas podía concentrarse. Sus manos temblaban al sostener las herramientas, y más de una vez tuvo que detenerse porque las lágrimas no lo dejaban ver. Los otros 3 hijos de la pareja, Andrea, de 12 años, Javier, de 10, y Cristina, de 8, tampoco entendían completamente lo que había pasado. Preguntaban constantemente cuándo iba a regresar Mateo, y Laura no sabía qué responderles. La casa, que antes estaba llena de risas y alboroto, se había convertido en un lugar silencioso, donde el dolor flotaba en cada rincón como una presencia invisible pero palpable. La policía siguió varias pistas durante los meses siguientes. Hubo reportes de niños que coincidían con la descripción de Mateo vistos en diferentes partes de Sonora. En Guaymas, en Ciudad Obregón, incluso en Nogales, cerca de la frontera con Estados Unidos. Cada vez que llegaba una de estas llamadas, Roberto y algunos agentes viajaban al lugar indicado para verificar, pero siempre resultaban ser falsos positivos. Los niños que encontraban no eran Mateo.
En una ocasión, un hombre fue detenido en Caborca bajo sospecha de estar involucrado en el secuestro, pero después de varios interrogatorios se determinó que no tenía nada que ver con el caso. La frustración crecía tanto en la familia como en las autoridades. El comandante Salazar admitió en privado que las posibilidades de encontrar al niño con vida disminuían con cada día que pasaba. Un año después de la desaparición, en marzo de 1974, la familia Rivas organizó una misa en memoria de Mateo en la parroquia de San Benito. No era que hubieran perdido la esperanza completamente, pero necesitaban un espacio para procesar el dolor y compartirlo con la comunidad que tanto los había apoyado. El templo se llenó de vecinos, amigos y personas que ni siquiera conocían personalmente a la familia, pero que se solidarizaban con su sufrimiento. El padre Ernesto, párroco de la iglesia, habló sobre la fe y la fortaleza en momentos de adversidad y pidió a todos los presentes que siguieran rezando por el regreso de Mateo. Laura sollozaba en la primera banca, sostenida por Roberto, mientras sus otros 3 hijos permanecían en silencio, tratando de comprender por qué su hermanito no estaba con ellos. Con el paso de los años, el caso de Mateo Rivas se fue convirtiendo en uno de esos misterios sin resolver que se mencionan de vez en cuando en las sobremesas familiares o en las pláticas de los vecinos viejos del barrio. Nuevas generaciones crecieron escuchando la historia del niño que desapareció sin dejar rastro en 1973, y algunos incluso llegaron a dudar de que hubiera existido realmente, como si se tratara de una leyenda urbana. Pero para la familia Rivas, el dolor era completamente real y presente. Laura nunca dejó de esperar. Cada vez que sonaba el teléfono, su corazón se aceleraba pensando que tal vez era la llamada que había estado esperando durante años. Cada vez que veía a un niño en la calle que le recordaba, aunque fuera vagamente, a Mateo, se quedaba paralizada, escrutando el rostro del pequeño con una mezcla de esperanza y angustia. Roberto, por su parte, se volvió un hombre más callado y distante. El peso de la culpa, aunque racional sabía que no era responsable, nunca lo abandonó. Se preguntaba constantemente qué hubiera pasado si ese día no hubiera ido a trabajar o si hubiera insistido en llevar a Mateo con él al taller. Las preguntas sin respuesta lo atormentaban en las noches de insomnio. Los hermanos de Mateo crecieron marcados por la ausencia. Andrea se convirtió en una mujer sobreprotectora con sus propios hijos, incapaz de dejarlos solos ni un segundo por temor a que les pasara algo similar. Javier desarrolló una obsesión por los casos de personas desaparecidas y de adulto. Trabajó como periodista investigativo, especializándose en ese tipo de historias, quizás buscando respuestas que nunca encontró sobre su hermano menor. Cristina, la más pequeña después de Mateo, sufrió episodios de ansiedad durante toda su adolescencia y juventud, sintiendo siempre que algo terrible podía ocurrir en cualquier momento. La desaparición de Mateo no solo se llevó al niño, sino que fracturó a toda la familia de formas que tardaron décadas en comenzar a sanar. En 1985, 12 años después de la desaparición, Roberto falleció de un infarto fulminante a los 53 años. Los médicos dijeron que su corazón simplemente se rindió, pero Laura y sus hijos sabían que había sido el dolor acumulado lo que realmente lo había matado. Roberto nunca superó la pérdida de Mateo, y aunque intentó seguir adelante por el bien de su familia, algo dentro de él se había roto irremediablemente ese 14 de marzo de 1973. En su funeral, Laura colocó sobre el ataúd la fotografía de Mateo que habían usado en los carteles de búsqueda para que padre e hijo pudieran estar juntos de alguna manera. Fue un momento devastador que reabrió todas las heridas que la familia había intentado cerrar con el tiempo. Laura continuó viviendo en la misma casa de la calle Morelos durante el resto de su vida.
A pesar de que sus hijos le suplicaron que se mudara a un lugar sin tantos recuerdos dolorosos, ella se negó rotundamente. «¿Y si Mateo regresa y no nos encuentra?», decía cada vez que intentaban convencerla. Mantuvo el cuarto que Mateo compartía con Javier exactamente como estaba el día de la desaparición. Los carritos de plástico seguían en una repisa, junto con algunos libros ilustrados y una cobija tejida que la abuela materna le había hecho. Era como un pequeño santuario dedicado a la memoria del niño perdido. Laura limpiaba ese cuarto religiosamente todas las semanas, hablándole a Mateo como si todavía estuviera ahí, contándole sobre lo que pasaba en la familia, sobre cómo sus hermanos habían crecido, sobre los nietos que hubiera querido conocer. Los años 90 trajeron cambios significativos a Hermosillo y a México en general. La tecnología comenzó a avanzar, llegaron las computadoras. El Internet empezó a expandirse y con ello nuevas herramientas para investigar casos sin resolver. En 1998, 25 años después de la desaparición de Mateo, el caso fue revisado por una nueva generación de detectives que utilizaban bases de datos digitales y técnicas más modernas de investigación. El detective Mauricio Soto, un hombre joven y entusiasta que se había especializado en casos fríos, solicitó todos los archivos relacionados con Mateo Rivas y comenzó a revisarlos meticulosamente. Encontró inconsistencias en algunos testimonios, pistas que nunca se habían seguido adecuadamente y decidió reabrir oficialmente la investigación. Mauricio visitó a Laura, quien para entonces tenía 72 años, y se movía con dificultad debido a la artritis. La encontró sentada en el patio de su casa, en el mismo lugar donde Mateo había jugado por última vez. «Señora Laura, soy el detective Soto. Quiero ayudarla a encontrar a su hijo», le dijo con una sinceridad que conmovió a la anciana. Laura lo miró con ojos cansados pero todavía llenos de esperanza. «Mijo, ya han pasado tantos años. Todos me dicen que lo deje ir, que lo acepte, pero yo no puedo. Es mi hijo. Donde quiera que esté, sigue siendo mi hijo». El detective Soto sintió un nudo en la garganta. Le prometió que haría todo lo posible por encontrar respuestas, aunque fueran dolorosas. Durante los siguientes 2 años, Mauricio Soto trabajó incansablemente en el caso. Entrevistó nuevamente a vecinos que todavía vivían en el barrio, algunos ya ancianos, con memorias fragmentadas, pero dispuestos a ayudar. Revisó los registros de personas detenidas en Sonora durante 1973 y los años posteriores, buscando coincidencias. Consultó con expertos en secuestros y desapariciones infantiles. Una de las pistas más prometedoras vino de un archivo que había estado mal clasificado durante décadas. El testimonio de una mujer llamada Socorro Mendoza, quien en 1974 había llamado a la policía desde Mexicali diciendo que había visto a un niño que podía ser Mateo en un mercado, acompañado de un hombre mayor que lo trataba de manera extraña. Sin embargo, cuando los agentes acudieron al lugar mencionado, no encontraron nada y el reporte fue archivado como otra pista falsa. Pero Mauricio tenía un presentimiento diferente sobre este testimonio. En enero del 2000, el detective Soto viajó a Mexicali para investigar personalmente. Logró localizar a Socorro Mendoza, quien ahora tenía 60 años y trabajaba como cocinera en un restaurante local. Cuando Mauricio le mostró la fotografía de Mateo, la mujer se llevó las manos a la boca. «Ay, Dios mío. Sí, ese niño. Lo vi hace muchos años. Estaba con un hombre que lo jalaba del brazo y el niño se veía asustado. Yo llamé a la policía porque algo me pareció raro, pero nunca supe qué pasó después». Mauricio le pidió que tratara de recordar más detalles. «El hombre, ¿cómo era? ¿Recuerda algo específico?». La mujer cerró los ojos, haciendo un esfuerzo por recuperar memorias de casi 30 años atrás. Era alto, delgado, con bigote,
Usaba un sombrero de paja y tenía un acento raro, como si no fuera de por aquí, tal vez del sur, de Chiapas o por esos rumbos. Con esta nueva información, Mauricio amplió su búsqueda hacia el sur de México. Contactó a colegas en diferentes estados, pidiendo que revisaran archivos de personas reportadas como sospechosas de tráfico de menores durante los años 70. La investigación era como buscar una aguja en un pajar, pero el detective estaba determinado. En marzo del 2001, exactamente 28 años después de la desaparición de Mateo, recibió una llamada que cambiaría todo. Un detective de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, llamado Rodolfo Guzmán, le informó que había encontrado algo interesante. En 1975, un hombre había sido detenido brevemente bajo sospecha de tener documentos falsos para un niño que decía ser su hijo. El hombre se llamaba Esteban Carrillo, tenía antecedentes de fraude y encajaba con la descripción que Socorro Mendoza había dado. Aunque fue liberado por falta de pruebas, quedó registrado en el sistema. ¿Y qué pasó con el niño?, preguntó Mauricio con el corazón acelerado. Según los registros, el hombre demostró que tenía acta de nacimiento del niño y lo dejaron ir. Pero hay algo extraño. El acta estaba expedida en Tapachula y el niño supuestamente nació en 1970, lo que en ese momento le daría 5 años. Las fechas coinciden con tu caso. Mauricio Soto sintió que finalmente estaba cerca de algo. Pidió toda la información disponible sobre Esteban Carrillo y comenzó a rastrearlo. Descubrió que el hombre había vivido en varios estados durante las décadas siguientes, siempre moviéndose, nunca estableciéndose por mucho tiempo. En 1990 había registrado una dirección en Villahermosa, Tabasco, pero después de eso el rastro se perdía. Mauricio decidió viajar personalmente a Villahermosa para continuar la investigación. Pasó semanas hablando con vecinos de la última dirección conocida de Carrillo, mostrando fotografías del hombre y preguntando si alguien lo recordaba. Finalmente, una anciana vendedora de frutas le dijo: «Ah, sí, don Esteban. Vivió aquí varios años con su hijo. Un muchacho callado, muy trabajador. Se fueron hace como 10 años, creo que a Veracruz. El hijo ya era adulto para entonces». La información sobre el hijo de Carrillo encendió todas las alarmas en la mente de Mauricio. Si Mateo había sido secuestrado a los 5 años en 1973 y Carrillo había estado moviéndose con un niño que supuestamente era su hijo, entonces ese niño ahora tendría 33 años en el 2001. El detective amplió su búsqueda hacia Veracruz y después de meses de investigación encontró un registro de empleo a nombre de un tal Lucas Carrillo en una empresa de construcción en el puerto de Veracruz. Lucas Carrillo tenía 32 años según su identificación. Había nacido supuestamente en Tapachula en 1969 y trabajaba como supervisor de obra. Mauricio solicitó una fotografía del archivo de empleados de la empresa y cuando la recibió, se quedó paralizado. El hombre de la foto tenía rasgos que, aunque maduros y marcados por la vida, guardaban un parecido inquietante con la imagen proyectada de cómo se vería Mateo Rivas de adulto, según un retrato hablado que habían hecho años atrás. En agosto del 2001, Mauricio viajó a Veracruz acompañado de 2 agentes locales. Localizaron a Lucas Carrillo en la obra de construcción donde trabajaba. Cuando se acercaron a él, el hombre los miró con desconfianza. «¿Lucas Carrillo?», preguntó Mauricio mostrando su identificación. «Sí, ¿qué pasa?», respondió el hombre con acento claramente del sur, sin rastro del acento norteño sonorense. «Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre su identidad y su familia. ¿Podría acompañarnos a la delegación?». Lucas frunció el ceño. «¿De qué hablan?». «Yo no he hecho nada». A pesar de su resistencia, accedió a acompañarlos. En la delegación, Mauricio comenzó a hacer preguntas sobre su infancia, su familia, sus recuerdos más tempranos. Lucas respondía con seguridad
describiendo una vida en Tapachula, su madre que había muerto cuando él era muy pequeño, su padre Esteban que lo había criado solo. Pero cuando Mauricio le preguntó sobre recuerdos específicos antes de los 7 u 8 años, Lucas titubeó. No recuerdo mucho de cuando era muy chico. Mi papá dice que tuve un accidente y me golpeé la cabeza. Perdí algunos recuerdos. La historia del accidente y la pérdida de memoria levantó más sospechas. Mauricio le explicó cuidadosamente a Lucas la razón de su investigación. Había un niño que desapareció en Hermosillo en 1973 llamado Mateo Rivas, y existía la posibilidad de que él fuera ese niño. Lucas se rió incrédulo. «Están locos, yo soy Lucas Carrillo. Nací en Tapachula. Mi papá es Esteban Carrillo». Pero había algo en sus ojos, una fractura en su certeza que Mauricio percibió. «¿Estaría dispuesto a hacerse una prueba de ADN?», preguntó el detective. «Si usted realmente es Lucas Carrillo, hijo de Esteban, entonces no hay problema. Pero si hay aunque sea una pequeña posibilidad de que su identidad no sea la que le han dicho toda su vida, esta prueba puede revelar la verdad». Lucas se quedó callado durante varios minutos, procesando la información. Finalmente asintió. «Está bien. Hagan su prueba, pero les advierto que están perdiendo el tiempo». Se tomaron muestras de ADN de Lucas y se enviaron a un laboratorio especializado. Simultáneamente, Mauricio contactó a Laura Rivas, quien para ese entonces tenía 75 años y estaba muy delicada de salud. Le explicó la situación con mucho cuidado, temiendo darle falsas esperanzas después de tantos años. «Señora Laura, hemos encontrado a un hombre que podría ser Mateo, pero necesito una muestra de su ADN para hacer la comparación. Quiero ser honesto con usted. Puede que no sea él, puede que sea otra decepción más. ¿Está dispuesta a pasar por esto?». Laura, con lágrimas en los ojos, tomó la mano del detective. «Hijo, he esperado 28 años. Puedo esperar un poco más. Toma lo que necesites». Se recolectaron muestras de Laura y también de sus otros 3 hijos para tener referencias cruzadas más sólidas. Las semanas de espera fueron agónicas. Mauricio mantenía informados tanto a Lucas como a la familia Rivas sobre el proceso, pero evitaba dar detalles específicos para no generar expectativas prematuras. Lucas, por su parte, comenzó a experimentar una crisis existencial. Por primera vez en su vida adulta, se permitió dudar de todo lo que le habían dicho sobre sus orígenes. Comenzó a buscar entre sus pertenencias viejas cualquier documento, cualquier fotografía que pudiera confirmar o refutar su identidad. No encontró nada significativo. Su padre, Esteban Carrillo, había muerto 5 años atrás de cirrosis hepática en un hospital de Villahermosa, llevándose cualquier secreto que pudiera tener a la tumba. Lucas no tenía otros familiares, nunca conoció abuelos, tíos o primos. Toda su vida había sido solo él y su padre, moviéndose de un lugar a otro sin echar raíces profundas en ningún sitio. El 15 de octubre del 2001 llegaron los resultados de las pruebas de ADN. Mauricio Soto abrió el sobre en su oficina, con las manos temblorosas. Leyó el informe 1, 2, 3 veces para asegurarse de que no estaba malinterpretando. La probabilidad de que Lucas Carrillo fuera hijo biológico de Laura Rivas era del 97%. No había duda posible. Lucas Carrillo era en realidad Mateo Rivas, el niño que había desaparecido en Hermosillo 28 años atrás. El detective sintió una mezcla de euforia y profunda tristeza. Había resuelto el caso, había encontrado a Mateo vivo, pero ¿a qué costo? El niño había perdido toda su infancia, toda su identidad, toda su familia, y el hombre que ahora era no tenía ningún recuerdo de quién había sido. Mauricio organizó una reunión con Lucas para darle los resultados.
Cuando le explicó que las pruebas confirmaban que él era Mateo Rivas, hijo de Laura y Roberto Rivas, Lucas se quedó completamente inmóvil. No lloró, no gritó, simplemente se quedó mirando al vacío durante varios minutos. «No puede ser cierto», murmuró finalmente. «Yo soy Lucas, he sido Lucas toda mi vida. No puedo ser otra persona». Mauricio puso una mano en su hombro. «Lo sé, esto debe ser devastador, pero la ciencia no miente. Tu ADN coincide con el de Laura Rivas. Ella es tu madre biológica. Tienes 3 hermanos, Andrea, Javier y Cristina. Tu padre biológico, Roberto, falleció hace años, y tu madre ha estado esperándote durante 28 años». Lucas finalmente rompió en llanto, un llanto profundo y desgarrador que venía de lo más profundo de su ser. Estaba llorando por el niño que había sido y que le habían robado, por la vida que nunca tuvo, por los padres que no recordaba. La noticia del hallazgo de Mateo Rivas con vida después de 28 años se difundió rápidamente por todos los medios de comunicación de México. Era una historia extraordinaria que capturó la atención nacional. Los periódicos titulaban «Milagro en Veracruz. Encuentran vivo a niño desaparecido hace 28 años». Las estaciones de televisión enviaron reporteros tanto a Veracruz como a Hermosillo. La casa de Laura Rivas se llenó de periodistas queriendo entrevistarla, pero la familia pidió privacidad para procesar la noticia y prepararse para el reencuentro. Andrea, Javier y Cristina no podían creer que su hermano menor estuviera vivo. Habían pasado casi 3 décadas asumiendo que probablemente estaba muerto y ahora tenían que procesar que no solo estaba vivo, sino que era un hombre adulto con una vida completamente diferente. El reencuentro se programó para el 2 de noviembre del 2001, Día de Muertos, una fecha simbólica que no pasó desapercibida para nadie. Se decidió que sería en una sala privada de un hotel en la Ciudad de México, un punto neutral donde tanto la familia Rivas como Lucas pudieran estar sin la presión de estar en territorio familiar de ninguno. Mauricio Soto se ofreció a estar presente para facilitar el encuentro y brindar apoyo si era necesario. El día llegó con una carga emocional que era casi tangible. Laura viajó desde Hermosillo acompañada de sus 3 hijos y algunos nietos. Estaba tan nerviosa que apenas había dormido en días. «¿Y si no me reconoce? ¿Y si no quiere saber nada de nosotros?», preguntaba constantemente. Andrea la tranquilizaba. «Mamá, pase lo que pase, lo importante es que está vivo. Ya tendremos tiempo para todo lo demás». Cuando Lucas entró a la sala del hotel y vio a esa anciana pequeña de cabello blanco y ojos llorosos, mirándolo con una intensidad que atravesaba el alma, algo dentro de él se removió. No era un recuerdo consciente, era algo más profundo, casi instintivo. Laura se acercó lentamente, como temiendo que si se movía muy rápido, él desaparecería de nuevo. Levantó una mano temblorosa y tocó el rostro de Lucas. «Mateo», susurró, «mi Mateo». Y entonces se abrazaron, o más bien Laura se aferró a él como si fuera lo único que la mantenía de pie. Lucas, que había pasado las últimas semanas en un torbellino de emociones, finalmente dejó que todo fluyera. Lloró en los brazos de esa mujer que era su madre, pero que al mismo tiempo era una extraña. «Lo siento», repetía Laura entre sollozos. «Lo siento tanto, mijo. No debí dejarte solo. Perdóname. Por favor, perdóname». Andrea, Javier y Cristina se acercaron también, formando un círculo alrededor de Lucas. Se presentaron uno por uno, compartiendo recuerdos de cómo era la vida cuando Mateo todavía estaba con ellos. Andrea le contó que ella solía cuidarlo mientras su mamá hacía el quehacer, y que él siempre quería que le leyera el mismo cuento de un avión que volaba por el mundo. Javier le dijo que compartían habitación y que Mateo siempre dejaba sus carritos regados por todo el cuarto, cosa que lo molestaba,
pero que ahora daría cualquier cosa por volver a experimentar. Cristina, quien solo tenía 3 años cuando Mateo desapareció y apenas lo recordaba, simplemente le dijo: «Siempre sentí que faltaba alguien en la familia. Ahora sé que eras tú». La reunión duró horas, con momentos de llanto, de risa, de silencio compartido y de intentos por comenzar a reconstruir puentes que habían sido brutalmente cortados casi 3 décadas atrás. Los meses siguientes fueron de adaptación para todos. Lucas comenzó a visitar Hermosillo regularmente, conociendo el lugar donde había nacido y pasado los primeros 5 años de su vida. Laura lo llevó a la casa de la calle Morelos, que todavía mantenía. Le mostró el patio donde había jugado por última vez, el cuarto que había sido suyo, los carritos que aún guardaba como reliquias. Lucas caminó por esos espacios sin reconocerlos conscientemente, pero sintiendo algo que no podía explicar con palabras. «¿Cómo fue tu vida todos estos años?», le preguntó Laura una tarde mientras tomaban agua de Jamaica en la cocina. Lucas suspiró, buscando las palabras correctas. «Fue complicada. Mi papá, o sea, Esteban, no era una mala persona, pero era alcohólico. Nunca me maltrató físicamente, pero tampoco fue cariñoso. Nos movíamos mucho porque siempre estaba huyendo de deudas o de problemas. Yo trabajaba desde que tenía 8 o 9 años, ayudándolo en lo que podía. Nunca fui a la escuela regularmente. Aprendí a leer y escribir por mi cuenta. Cuando él murió, yo ya era adulto y simplemente seguí adelante con mi vida». Laura escuchaba con el corazón roto, imaginando todo el sufrimiento que su hijo había atravesado. «Él nunca te dijo nada, nunca te explicó de dónde venías realmente». Lucas negó con la cabeza. «Me dijo que mi madre había muerto en el parto, que por eso éramos solo nosotros dos. Y yo le creí. ¿Por qué no iba a creerle? Era lo único que conocía». El proceso de recuperación de la identidad era complejo no solo emocionalmente, sino también legalmente. Lucas tuvo que iniciar trámites para corregir su documentación oficial, demostrando que su verdadero nombre era Mateo Rivas y no Lucas Carrillo. Fue un proceso burocrático largo y frustrante, pero con la ayuda de abogados pro bono que se ofrecieron a asistir después de conocer su historia, finalmente logró que se reconociera legalmente su verdadera identidad. La historia de Mateo despertó también investigaciones sobre Esteban Carrillo. ¿Cómo había logrado secuestrar a un niño de un patio cerrado en pleno día sin que nadie lo viera? Mauricio Soto, aún investigando, encontró evidencia de que Carrillo había estado en Hermosillo en marzo de 1973, trabajando temporalmente como jardinero en varias casas del barrio San Benito. Aparentemente había observado a la familia Rivas durante semanas, estudiando sus rutinas, esperando el momento perfecto. El día que Laura salió a la tienda, Carrillo simplemente saltó la barda del patio, tomó al niño y se fue. La puerta del patio había sido abierta desde adentro por el mismo Mateo, quien probablemente pensó que Carrillo era un trabajador o un conocido de sus padres. Para cuando Laura regresó, ya era demasiado tarde. Carrillo había salido de Hermosillo esa misma tarde en autobús rumbo a Baja California, y de ahí había iniciado su vida nómada con el niño robado. ¿Por qué Carrillo secuestró a Mateo? Esa pregunta nunca tuvo una respuesta completamente satisfactoria. No había indicios de que formara parte de una red de trata de personas. No había pedido rescate. Algunos psicólogos consultados sugirieron que probablemente Carrillo, quien había perdido a su propio hijo años atrás, según algunos documentos encontrados, había visto en Mateo la oportunidad de llenar ese vacío. Era un acto desesperado y profundamente egoísta de un hombre roto que había destruido varias vidas en el proceso, incluyendo la del niño que crió bajo mentiras. El hecho de que Carrillo hubiera muerto años antes significaba que nunca enfrentaría justicia por lo que había hecho,
lo cual era una fuente de frustración, tanto para la familia como para las autoridades. Con el paso del tiempo, Mateo comenzó a construir una relación genuina con su familia biológica. No fue fácil ni rápido, no se puede recuperar 3 décadas en unos meses, pero había voluntad de ambas partes. Laura pasó sus últimos años de vida disfrutando de la presencia de su hijo, aunque fuera bajo circunstancias tan extrañas. Le encantaba cocinar para él, preparando los platillos tradicionales de Sonora, intentando de alguna manera recuperar todos esos años perdidos. Mateo aprendió a cocinar algunas de esas recetas, y aunque no despertaban recuerdos específicos, sí generaban una sensación de pertenencia que nunca había experimentado antes. Andrea, Javier y Cristina integraron a su hermano en la dinámica familiar gradualmente, incluyéndolo en reuniones, presentándole a sus propias familias, tejiendo lentamente los lazos que habían sido cortados. En el 2005, 4 años después del reencuentro, Laura Rivas falleció pacíficamente mientras dormía. Tenía 79 años. En su funeral, Mateo pronunció unas palabras que conmovieron a todos los presentes. Mi madre esperó 28 años sin perder la esperanza, 28 años de dolor, de preguntas sin respuesta, de noches sin dormir. Y cuando finalmente me encontró, no me reclamó el tiempo perdido, solo me dio amor incondicional. Aunque viví 32 años como otra persona, los últimos 4 años con ella me enseñaron lo que significa tener una familia de verdad. Mamá, donde quiera que estés, quiero que sepas que me encontraste. Cumpliste tu promesa de nunca rendirte. Y ahora yo prometo honrar tu memoria, viviendo la vida que me robaron, pero haciéndolo con el amor que tú me devolviste. No había ojos secos en el funeral. El caso de Mateo Rivas se convirtió en un referente en México para casos de niños desaparecidos. Demostró que incluso después de décadas todavía podía haber esperanza, todavía podían encontrarse respuestas. Su historia fue documentada en libros, en reportajes periodísticos profundos y eventualmente en un documental que se transmitió por televisión nacional. Mauricio Soto recibió reconocimientos por su trabajo incansable en resolver un caso que muchos habían dado por perdido. Pero para él, el verdadero premio había sido ver a esa familia reunirse, ver a Laura abrazar a su hijo una vez más antes de morir. Es para esto que hago este trabajo, dijo en una entrevista, para devolverles a las familias lo que les han robado, aunque sea parcialmente. Mateo continuó viviendo en Veracruz, donde había construido su vida como Lucas Carrillo, pero ahora visitaba Hermosillo regularmente, manteniendo contacto constante con sus hermanos y sobrinos. Comenzó a terapia para procesar toda la experiencia, trabajando con psicólogos especializados en trauma y trastornos de identidad. Era un camino largo y difícil, pero estaba comprometido con él. También se involucró en organizaciones que ayudaban a familias de personas desaparecidas, ofreciendo su testimonio como prueba de que nunca se debe perder la esperanza. Si mi historia puede darle, aunque sea una familia, la fuerza para seguir buscando, entonces todo habrá valido la pena, decía en sus charlas. Los hermanos Rivas se volvieron más unidos después del reencuentro con Mateo. La experiencia les recordó lo frágil que es la vida y lo importante que es valorar a la familia mientras se tiene. Organizaban reuniones regulares donde todos participaban, cocinaban juntos, compartían historias y poco a poco fueron creando nuevos recuerdos que, aunque no podían reemplazar los perdidos, sí ayudaban a sanar las heridas. Los nietos de Laura, que crecieron escuchando la historia del tío que desapareció, ahora tenían la oportunidad de conocerlo en persona. Mateo se convirtió en una presencia constante en la vida de la familia extendida, un recordatorio viviente de que los milagros, aunque raros, a veces sí ocurren. En el 2010,
37 años después de su desaparición, Mateo Rivas visitó por primera vez el cementerio donde estaban enterrados sus padres. Llevó flores frescas y se quedó frente a las tumbas durante largo rato, hablando en voz baja. Le contó a Roberto sobre su vida, sobre cómo había sobrevivido todos esos años, sobre cómo había encontrado su camino de regreso. Le contó a Laura sobre sus hermanos, sobre cómo la familia que ella había protegido con tanto amor seguía unida y fuerte. Papá, mamá, lo siento por no haber estado aquí, pero quiero que sepan que su hijo está bien. El niño que desapareció del patio ha vuelto a casa, aunque le haya tomado toda una vida hacerlo. La casa de la calle Morelos, en el barrio San Benito, fue finalmente vendida por los hermanos Rivas después de la muerte de Laura. Era demasiado doloroso mantenerla, y ninguno de ellos quería vivir ahí con todos los recuerdos que contenía. Pero antes de venderla, los 4 hermanos pasaron un último día en ella, recorriendo cada habitación, compartiendo recuerdos, llorando y riendo al mismo tiempo. Tomaron fotografías de cada rincón, especialmente del patio donde todo había comenzado. Ese patio que había sido escenario de una tragedia, pero también, décadas después, del inicio de una sanación. Mateo se quedó parado en ese lugar durante largo rato, tratando de sentir algún eco de su yo de 5 años, pero nada venía, y estaba bien. No necesitaba recordar al niño que había sido para aceptar al hombre que se había convertido. Hoy, en el 2025, Mateo Rivas tiene 57 años. Es supervisor de construcción, está casado con una mujer llamada Patricia, que conoció años después del reencuentro, y tienen 2 hijos. Vive una vida normal, tranquila, rodeado del amor que siempre le perteneció, pero que tardó décadas en recuperar. Su historia sigue siendo contada en conferencias sobre personas desaparecidas, en programas de televisión, en artículos periodísticos. Es un recordatorio de que detrás de cada estadística de personas desaparecidas hay una familia completa viviendo en el limbo, esperando respuestas, y que a veces, solo a veces, esas respuestas llegan. Andrea, Javier y Cristina envejecieron rodeados de sus propias familias, pero siempre manteniendo ese lazo especial que habían recuperado con su hermano menor. Cuando se reúnen en fechas importantes, siempre brindan por Laura y Roberto, los padres que nunca dejaron de buscar, que nunca dejaron de amar, y que desde donde quiera que estén, finalmente pueden descansar en paz, sabiendo que su hijo volvió a casa. El barrio San Benito en Hermosillo cambió mucho con las décadas. Las calles se pavimentaron mejor, llegaron nuevas generaciones, se construyeron casas más modernas. Pero los vecinos viejos, esos que todavía recuerdan el día que Mateo Rivas desapareció, cuentan la historia a los más jóvenes. Les hablan de la mañana de marzo de 1973, del niño que jugaba en su patio y desapareció sin rastro, y de cómo 28 años después fue encontrado con vida. Es una historia de dolor, de pérdida, pero también de esperanza inquebrantable. Una historia que demuestra que el amor de una madre puede atravesar décadas de silencio, que los lazos familiares son más fuertes que cualquier distancia o mentira, y que a veces, solo a veces, los finales felices sí existen, aunque lleguen tarde. La vida le dio a Mateo una segunda oportunidad de conocer a su familia, de recuperar una parte de su identidad que le habían robado. No recuperó sus primeros 5 años. Esos quedaron perdidos para siempre en algún rincón de su mente que nunca se abrió. Pero ganó algo diferente, una familia que lo había esperado con amor incondicional, que lo aceptó exactamente como era, sin presionarlo para ser el niño que recordaban. Lo aceptaron como el hombre que se había convertido contra todo pronóstico. Y juntos construyeron nuevos recuerdos sobre las ruinas de los que nunca pudieron tener.
Esta es la historia de Mateo Rivas, el niño de 5 años que desapareció de un patio en Hermosillo en 1973 y fue encontrado 52 años después, con vida, aunque transformado en alguien completamente diferente. Es una historia real de un México que pierde a sus hijos, pero que a veces, solo a veces, los recupera. Es una historia de las familias que nunca dejan de buscar, que mantienen viva la llama de la esperanza incluso cuando todos les dicen que la apaguen. Y sobre todo, es una historia sobre la fuerza del amor familiar, ese amor que puede sobrevivir décadas de separación, mentiras y dolor, y aún así permanecer intacto, esperando el momento de florecer nuevamente.